Bien, hasta la clase anterior habíamos visto dos divisiones del IDIP que prácticamente son laboratorios periciales, ¿no? Ahora vamos a ver lo que es la parte forense. La parte forense ya es profesional. Entonces acá tenemos el tema de lo que es la división de medicina forense. Y en esta división, ¿qué jefaturas, qué unidades hay? Por ejemplo, está la valoración de daño corporal de víctimas. Está la certificación de días con incapacidad. A ver, la primera, por ejemplo, valoración de daños corporales de víctimas. Ahorita está causando una gran polémica en Yapacaní. Ya resulta que cuando se hizo el entierro del niño, la gente pedía las denuncias del juez y del fiscal, ¿no?, a cargo del caso. Lo primero que dice la juez es, dice, yo lo que hago es administrar justicia. El fiscal es el que hace la imputación. Y el fiscal no me ha dicho nada sobre un tema de violación. Y el fiscal que dice, yo hago lo que es la investigación, pero en materia de medicina, quien correspondía a dar el informe era el médico forense. Y el médico forense me ha hablado de transmisión de enfermedad venérea, pero no me ha hablado de violación. Por lo tanto, yo no puedo hacer la imputación por violación. Entonces, el fiscal general del Estado agarra y dice, no, ese médico forense tiene que resolver el tema, ir y completar su trabajo. Pero aparentemente el niño ya está enterrado y no hay forma de completar su trabajo. Entonces, para que vean la importancia que es estos informes de medicina, ¿no? Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, con el segundo elemento, lo que son la certificación de días con incapacidad? ¿Qué pasa si un médico, después de hacer la valoración de daño corporal a una víctima, hace la calificación de días con incapacidad y dice, yo le doy incapacidad entre 30 y 180 días? Entonces, aquí concluyen lo que son lesiones leves y tiene una pena, es un delito, tiene una pena entre 1 y 5 años. Pero el fiscal no puede hablar de lesiones graves mientras no le diga un médico forense. O lo mismo, si un médico forense dice, aquí hay incapacidad de más de 180 días, aquí hay lesiones gravísimas, que es de entre 2 y 8 años de cárcel. Entonces, si el fiscal no dice eso, perdón, si el perito o el médico forense no dice eso, el fiscal no puede agarrar y sustentar su imputación en base a algo que no está escrito o dicho, ¿ya? Para que vean la importancia que hay. Lo mismo existe una unidad donde se hace valoración de agresor y de víctimas, porque a veces la víctima puede convertirse en agresor, ¿no? Entonces hay un caso famoso de hace 1 o 2 meses atrás en Santa Cruz, donde una chica que hacía su footing, es decir, cosía en el parque urbano de Santa Cruz, es asaltada por 2 delincuentes. Pero en el momento que la chica empieza a defenderse, los deja tumbados a los 2 delincuentes y llega la policía, los detiene, les hace valoración, la agresor y la víctima, y resulta que la chica era campeona de vale todo, ¿no?, un deporte en Santa Cruz, y entonces aquí la víctima se vuelve agresora, que tiene que pagar los daños a sus agresores. Entonces, es la situación de esa naturaleza, ¿no? También hay valoración de intoxicados por alcohol y drogas. O sea, estos son médicos forenses, ¿no? No son laboratorios, son médicos forenses que hacen esta valoración. Y también los médicos forenses hacen la colección de evidencias y tomas de muestras. Luego tenemos lo que es la autopsia, ¿no? La autopsia está dividida en 3 áreas, lo que es el levantamiento y reconocimiento en el lugar de los hechos, ¿ya? Cuando existe un fallecido en la calle, necesariamente tiene que ir a esta unidad. Si no va a esta unidad, no puede haber un levantamiento legal del cadáver. En Santa Cruz había una situación hace unos 3 años atrás que en la puerta o cerca a un surtidor, una persona bajando de una movilidad, caminando, vienen 2 sicarios y le disparan y lo matan. El hombre estaba tendido en la calle, entonces la gente decía, levántenlo, y la policía decía, no, tiene que venir
en la unidad de levantamiento legal del cadáver. Tiene que hacer un reconocimiento del lugar de los hechos, tiene que haber peritos, investigadores, todo. No se puede hacer. También se hace las autopsias. Las autopsias se hacen a toda persona fallecida en un lugar que no sea un centro médico. Entonces, en los lugares donde hay ILIDIF, ya no se estila que el médico tiene un certificado de defunción, sino tiene que hacerse la autopsia. Y también las necropsias. Las necropsias es cuando se saca el cadáver ya de la vez que esté enterrado. Y eso es lo que pedía el fiscal, decir, al niño hay que sacarlo y el médico forense tiene que terminar su trabajo, tiene que decir lo que ha ocurrido, si no, ¿cómo se va a hacer la imputación? ¿No? Luego está la unidad de psicología y psiquiatría forense, ¿no? Donde se hacen las valoraciones de perfil de personalidad criminal. Entonces, aquí hemos visto de que cuando hay atenuantes, hemos visto lo que son las edades. Por ejemplo, las personas menores de 18 años son inimputables y se deben someter a lo que es un hogar de infractores para que hasta que cumplan la mayoría de edad. Pero ¿qué pasa? Se dio un caso, por ejemplo, en Cochabamba, donde dos jóvenes menores de 17 años en una moto fueron a robar un celular allá a la zona de Alto Temporal, y resulta que matan al joven que robaron el celular y los detienen y dijeron que son menores de edad, pero como los someten a la valoración de perfil de personalidad criminal, resulta que los dos eran psicópatas. Entonces, independientemente de que sean menores de edad, igual la ley dice, no, tienen que estar en la cárcel porque son un peligro para la sociedad. Entonces, lo mismo ocurre con la valoración de daño psíquico en personas víctimas de delitos, que sobre todo para el caso de temas de compensaciones de daños económicos, en Bolivia en la práctica no se da mucho, ¿ya? Pero en otros lugares sí. Por ejemplo, en Estados Unidos, la gente le mete juicio al Estado porque se ha caído un hoyo en el centro de la ciudad o porque el semáforo no ha funcionado, provoca accidentes y perfectamente la gente dice estoy afectada emocionalmente, psicológicamente, no puedo trabajar, entonces que tenga el Estado. También se hace elaboración de informes psicológicos de víctimas y agresores. Entonces, en el transcurrir del tiempo, la estructura de los delitos en Bolivia han ido cambiando. Y aparentemente lo que está más de moda es el tema de la violencia, ya sea contra personas vulnerables o contra personas en general. Entonces, el índice de violencia económica en Bolivia es al 2016. El INE hace estadísticas de diferentes maneras cada 10 años. Entonces, el 2016 hay esta evaluación de índice de violencia que se hace cada 10 años igual. Y esto es lo que arroja en Bolivia, que la violencia psicológica, física, sexual, económica representa el 23%. Y en cuanto a encuestas, por ejemplo, de un grupo de personas encuestadas, a lo largo de su vida, el 92.7% responden que han sido víctimas de expedientes de violencia psicológica. Y esas mismas personas, en los últimos 12 meses, 88%. Violencia física, el 67.3%. Y las mismas personas dicen que en los últimos 2 meses han recibido violencia física del 46.6%. Como les decía, se hace encuestas, y la última encuesta era encuesta de prevalencia y características de la violencia contra las mujeres. La violencia sexual, 45.5% a lo largo de su vida, y en los últimos 12 meses, 34.6%. La económica, 41.8%, y en los últimos 12 meses, 33.9%. Supuestamente, con las incorporaciones del nuevo Código de Procedimiento Penal, a partir del año 2001, y con el nuevo sistema del manejo penal a través de juicios orales, esta situación se iba a revertir. Pero ¿qué pasa? En el año 2001
En Bolivia habían 5.577 presos, ¿no? Esa era la población carcelaria. Pero de esa población carcelaria, 1.830 tenían sentencia y 3.747 no tenían sentencia. Es decir, que la población carcelaria con sentencias representaba el 33% y el 67% de la competencia preventiva. Pero llegamos al 2013, donde ya hay 14.415 presos y solo el 83% no tiene sentencia definitiva, tiene detención preventiva. Y solo con sentencia definitiva solo el 17%. Esta es una relación que va moviéndose constantemente en cuanto la tipología de delitos va cambiando. Ahora los delitos que están de moda son los delitos de violencia. Por eso se hace mucho énfasis en este tema. En cambio, en 2001, el delito común de esa población carcelaria era el narcotráfico. Ahora es otra cosa. Bien, llegamos a la cuarta división del delito. Tenemos la división especial. En la división especial de la que se creó, que tenía cinco jefaturas, ahora solo hay 3, ¿ya? Lo que es auditoría forense, informática forense e ingeniería forense. Pero como ven, no tienen ninguna unidad, no tienen ningún reglamento, no tienen ningún procedimiento para hacer estas auditorías forenses, informática forense o ingeniería forense. ¿Ya? Hemos visto acá, por ejemplo, la sinología, tenemos 5 jefaturas, ¿no?, por especialidad, autopsia 3, y psicología y psiquiatría forense tiene 3. Pero en cambio acá, auditoría forense no tiene nada, informática forense tampoco, y menos ingeniería forense. Ya no hay administración de empresas forense, no hay arquitectura forense. Entonces, ¿cuál es el problema de esto? El problema es que los profesionales en auditoría forense no duran el día. O son retirados por el tema de falta de capacidad o, en la práctica, siempre un buen auditor, por el tema de sueldo, al tiro lo contratan de un banco o de otra entidad, ¿ya? Porque son forenses. Entonces, vean esto, esta es la publicación, por ejemplo, antes de que se declare la pandemia, 1 de 2020, ¿qué se quiere el IDIF? Auditor forense, técnico en criminalística y un laboratorista químico. Y un año antes, igual, la invitación pública 08-2019 busca peritos de auditoría forense requeridos por el departamento de Chuquisaca, porque los auditores forenses desaparecen muy rápido. Ahora, ¿cómo se aplica este tema de la auditoría forense? Por ejemplo, aquí tenemos tres datos de 3 procesos que son comunes, que se habla bastante en la televisión. Este es un reportaje del 21 de marzo de 2022. Y dice el director de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción, Tributarios, Aduaneros y Legitimación de Ganancias Ilícitas, informó hoy que, dentro de las investigaciones del caso denominado YPFB Bulo, la Comisión de Fiscales presentó ante la autoridad judicial, es decir, que aquí está terminando la parte de investigación y está empezando la parte judicial, ¿ya?, la acusación formal en contra de 6 personas implicadas en la paralización y no inicio de funcionamiento de la planta de amoníaco y urea de pertenecientes a YPFB desde noviembre de 2019, hecho que causó un daño económico al Estado de aproximadamente $8.677.632. La acusación es contra el exministro de Hidrocarburos, Hugo Zamora, el expresidente de YPFB, Hernán Javier Solís, y 4 exfuncionarios de la estatal petrolera. El Ministerio Público emitió la acusación formal debidamente sustentada con 11 pruebas testificales, es decir, 11 testigos y 73 pruebas documentales. La mayoría de estas pruebas documentales son periciales, ¿ya?, y estas que una vez, por decir, secuestran documentos y son sometidas a pericias y secuestradas de las instituciones involucradas. También se tiene ofrecido una prueba pericial de auditoría del Instituto de Investigaciones Forenses. Pues, como ven, el fiscal está sustentando su imputación en un informe de auditoría hecha por el. Lo que pasa es que este informe tiene la calidad de prueba preconstituida. Y
cambio, un informe de auditoría especial hecho por un privado no tiene esta calidad. Dice al desarrollarse que demostrará el daño económico causado al Estado. Entre otros elementos probatorios, ahora la Fiscalía está a la espera del señalamiento del inicio del juicio por parte de la autoridad jurisdiccional de Covacinos. Es decir, aquí empieza la cuarta etapa del juicio. Veamos este otro. Ese es el caso de los famosos expiradores españoles que se dio empezando la pandemia, ¿no? Pero aquí ya va más allá. El 19 de enero de 2022, el fiscal general del Estado, la máxima autoridad de la Fiscalía, Juan Lanchipa Ponce, informó que la Comisión de Fiscales de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción, que investiga el caso de expiradores españoles, presentó ante la autoridad judicial la acusación formal en contra de 8 personas implicadas en el proceso irregular de contratación directa para la compra de 170 ventiladores pulmonares de la marca y modelos Spira Device de origen español. Los acusados son exfuncionarios del Ministerio de Salud, Agencia de Infraestructura de Salud, Equipamiento Médico y 2 personas particulares. ¿Ya? Pero vayámonos a la parte roja. O el tercer paso, dice la autoridad manifestó que en este caso el Ministerio Público emitió la acusación formal, es decir, está acusando, debidamente sustentada en 22 pruebas testificales y 73 pruebas documentales, colectadas a lo largo de la etapa preparatoria de la investigación. Entre ellas el dictamen pericial de auditoría forense, que identifica las irregularidades en el proceso de adquisición de los 170 archivados, de los 170 ventiladores pulmonares. Además, dice informes técnico-periciales de informática forense a diferentes equipos celulares de donde se extrajo conversaciones borradas que vinculan a los acusados con estos hechos. Informes técnicos que revelan que los empleadores no contaban con los accesorios ni las especificaciones técnicas ofertadas por el proveedor. Entonces, como ven, ¿qué está sirviendo de sustento acá para este proceso? Un informe de auditoría forense y un informe técnico pericial de informática forense. Y veamos uno más. ¿Ya? Este es el caso de Murillo. ¿Ya? Dice, el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa Ponce, informó que ante la Comisión de Fiscales, que investiga el caso denominado gases lacrimógenos, presentó ante la autoridad judicial la acusación formal en contra de 9 personas que habrían estado involucradas en el proceso de contratación directa de adquisición excepcional de gases antidisturbios o antimotines para la policía boliviana en la gestión 2019, hecho que causó un daño económico al Estado de 16 millones de bolivianos. 2 de los acusados son exfuncionarios del Ministerio de Gobierno, 6 del Ministerio de Defensa y 1 de la empresa Bravo Tactical Solutions. En este caso, el Ministerio Público emitió la acusación formal debidamente sustentado, basado en 37 pruebas testificales y 179 pruebas documentales, secuestradas en la investigación que corresponde al proceso de contratación del Ministerio de Gobierno y Defensa. También se tiene una pericia de auditoría forense realizada por el IDIF, que demuestra claramente el daño económico causado al Estado, entre otros probatorios, dijo la chica. Cuando terminábamos el primer tema y vimos cuál es el esquema de la investigación de hechos de corrupción, vimos que el auditor forense del IDIF hace el papel de perito. Lo que está haciendo el auditor forense del IDIF es el informe que presenta, es una pericia. Y con esto indica qué es lo que ha sucedido y sirve de base para este juicio. En otras palabras, es la base o la prueba preconstituida. Y finalmente, la última división que se tiene en el IDIF es la división de recepción y custodia de evidencia. Pues esta división es la encargada de la recepción, custodia, manejo y preservación de las evidencias y o muestras para garantizar la cadena de custodia. Entonces, si fuera un examen y me responden sin la parte amarilla, la respuesta está mal. ¿Ya? Porque ¿para qué se hace esta recepción y custodia de evidencia? Es para garantizar la cadena de custodia. Entonces, ¿qué significa este elemento? Por ejemplo, el fiscal ante una denuncia puede agarrar
y instruir el secuestro de algún instrumento, puede ser un celular. Entonces, ¿a quién le corresponde hacer las diligencias preliminares de la investigación? Es a la FLCC, la policía. La policía se encarga de recibir esos celulares. Y una vez que ha sometido a pericias, porque dentro de la FLCC hay peritos, ellos van a hacer su informe preliminar y van a devolver los celulares. El fiscal, con ese informe, lo que va a hacer es entregar al IDIF esos celulares para que hagan también las pericias correspondientes. Y una vez que el IDIF concluya con ese trabajo, va a devolver al fiscal esos celulares. Y el fiscal va a entregar esos celulares al juez dentro del proceso judicial. Y una vez que termine el juicio, lo que va a hacer el juez es entregar esos celulares a esta división del IDIF, que es la división encargada de la recepción, custodia, manejo y preservación de las evidencias, ¿ya? Ahora, en Bolivia no existe una legislación o un elemento que diga qué tiempo debe guardar. Normalmente dicen responsabilidad penal es de manera indefinida. Pero ¿qué pasa en Estados Unidos? Todos los documentos o las pruebas guardadas dentro del proceso de investigación se desclasifica cada 40 años. Entonces, se saca a la luz después de 40 años. Y si no avanza esto, se destruye la evidencia. Entonces, ¿qué es la cadena de evidencia? Hemos dicho, la protección de la evidencia está en el estudio de la evidencia, en la investigación, en la acusación, en el proceso judicial. Es el criterio de la ciencia por el criterio de la conciencia. Ahora, estas son las etapas en las que se requiere peritos. Esos 3 informes que hemos visto, que da la Fiscalía, se dan en estas primeras etapas. Normalmente los 3 están en la etapa acusatoria. Es decir, que habían pasado la etapa probatoria, donde se ha hecho la investigación, la colecta de todas esas informaciones documentales, el informe pericial de auditoría forense, que también está en la etapa preparatoria. Entonces, la parte que le corresponde al fiscal está en las primeras 3 etapas, preparatoria, probatoria y acusatoria. En cambio, la parte judicial, el juicio oral, le corresponde solo al órgano judicial. Ahora, ¿en qué etapa se requiere peritos? En todas. ¿Ya? En la etapa preparatoria se hace denuncia, demanda o querella. Si es demanda o si es querella, se va a requerir un perito que ayude en la formulación de esto. En la parte de investigación, con mayor razón, se va a requerir peritos, se va a requerir forenses. En el tema de la parte acusatoria para la imputación, se va a requerir lo que dicen esas pruebas. Y ni qué decir un informe de auditoría forense, si es el caso de nexo de confusión. Y finalmente viene el juicio oral, que es parte de la justicia, pero también participan los peritos y los forenses. Ahora bien, ¿cómo funciona este elemento de un peritaje? Les voy a comentar una experiencia personal. A partir de ese momento dejé de hacer estos temas periciales. Resulta que el año 91 quebraron varias financieras, sobre todo en Cochabamba. La más importante era Multiactiva, ¿no? Entonces, Multiactiva, en el momento de su intervención, para su declaración de quiebra, se nombraron 4 liquidadores, ¿ya? O 4 interventores. Entonces, estos 4 interventores se distribuyeron los bienes, se distribuyeron los papeles, se distribuyeron todo. Resulta que después de 20 años, ¿ya? O más, 25 años, este proceso se ve por concluido. Los interventores y el síndico de la quiebra, acá se dice no hay más que vender, no hay más que devolver, se terminó todo. Pero el juez dice, para declarar esto concluido, yo requiero de que se haga un peritaje. Entonces los 4 interventores dicen, está bien, hay un remanente de dinero que sirva para pagar al perito. Entonces en eso me invitan para que yo me haga cargo del cierre de este proceso. Entonces todas las partes, es decir, los interventores, más el juez estaban de acuerdo que yo sea perito interventor, y me designan como un memorial. También se puede designar como proveído, es decir, ante
una solicitud de nombramiento, en el mismo documento el fiscal pone un proveído. Dice sí, al lugar y procédase o de ese curso, etc. Y pone su sello. Pues una vez que me han designado mediante memorial, me piden mi currículum para investigarlo en algunas partes y adjuntarlo al cierre del proceso. Me hacen jurar delante de todos, sobre todo de que no debo vincularme al personal que puede entorpecer la investigación. Y aquí empiezan las entregas de documentos. En el caso de Multiactiva, eran 200 expedientes o cuerpos judiciales. Y el juez me dice, te voy a dar 2 cada día. En otras palabras, me iba a dar 10 a la semana, porque este juzgado los días sábados no trabaja. Entonces, si me va a dar 2 por día, ya significa que voy a tener 20 semanas para hacer este proceso. Entonces, 20 semanas por 7 días, ¿ya? Son 140 días, que dividido entre meses, me va a resultar 4 meses y medio, más o menos, para hacer el trabajo. Y dije, es mucho tiempo, no vale la pena, y quisieras denunciar, ¿no? Entonces, antes de que me hagan la entrega de documentos, es decir, 2 cuerpos de antecedentes por día, yo renuncié. Dije, no, no me conviene. Mucho trabajo para el nivel de honorario, ¿no? Y además el trabajo se debe hacer en la fiscalía o en el juzgado, ¿ya? Con la incomodidad que es trabajar en un juzgado. Y una vez concluido, lo que iba a hacer era entregar un informe o un dictamen pericial. ¿Ya? Pero como les dije, yo renuncié porque me parecía muy largo el trabajo y muy poco el honorario. Ahora, ¿cómo se organizan estos trabajos? Entonces, dependiendo de la complejidad del caso que se va a someter a una pericia, ¿ya? El trabajo puede organizarse como una auditoría, ¿no? Es como un supervisor, un gerente, un junior, un pasante. En cambio, aquí en un peritaje el equipo puede ser un perito profesional o técnico, un perito supervisor, un perito jefe, ¿ya? Pero la mayoría son peritajes pequeños, solo se requiere una persona. Ahora, respecto a los papeles de trabajo, marcas y referencias. Los papeles de trabajo de un perito se denominan pruebas, no son papeles de trabajo, son pruebas. Las mismas que no deben contener marcas y referencias de auditoría, no se los puede hallar estos papeles. Simplemente debe llevar una foliación numérica literal en el anverso de las páginas. Anteriormente era anverso y reverso, ahora solamente es la parte de adelante. Les decía que los legajos no se organizan como una auditoría financiera, operativa o especial, sino que estos deben organizarse en función al requerimiento del juez o fiscal, quien deberá dar el número correlativo para la foliación. Estos documentos no deben estar con marcas de auditoría y referencias o correferencias. Y respecto a papeles de trabajo, las pruebas, los papeles de trabajo, pruebas o evidencias tienen que organizarse en función al requerimiento de la información que el perito realice al juez o fiscal por puntos de pericia. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Yo iba a organizar mi trabajo en función a los documentos que me van a entregar. Y como es el fiscal, digo, el juez que me iba a entregar 2 cuerpos de antecedentes, yo tenía que hacer mi informe de esos 2 cuerpos de antecedentes de manera parcial. ¿Ya? Ahora, el archivo de papeles de trabajo, que son pruebas para un perito, las pruebas o evidencias del perito deben organizarse por puntos de pericia, requeridos por el juez fiscal. Si estos documentos son requeridos por el juez fiscal para incorporarlos al cuaderno de investigación, que es la fiscalía, o legajo judicial, que es el juzgado, debemos sacar fotocopias y quedarnos con estas y entregar los originales, y se somete al protocolo de la cadena de custodia. Es decir, los documentos originales se van a entregar al que corresponda. El fiscal entregará al policía, el policía le entregará, le devolverá al fiscal, el fiscal le dará al IDIC, etc. ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta acá?
No, licenciado, todo bien. ¿Todo bien? Listo. Sí, licenciado. Cuídense, abríguense. ¿Ya? Hasta el día viernes. Que estén bien.